Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 3 de mayo de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de 3M y en la sección educativa vamos a hablar sobre el oro. La bolsa subió por segunda semana consecutiva y ya recuperó buena parte de lo perdido durante las 3 primeras semanas de abril. El Dow Jones subió el 1.1%, el Standard & Poor's 500 el 0.6% y el Nasdaq ganó 1.4%. Fue una semana muy volátil. Empezó de forma muy negativa porque muchos analistas especulaban sobre la decisión de la Fed. Estaban preocupados porque los últimos reportes sobre la inflación mostraron un ligero repunte a inicios de este año y se alejó ligeramente del objetivo del 2% que tiene la Fed. Por esto, algunos hasta pensaban que la Fed podría retomar los incrementos en las tasas de interés. Afortunadamente, el miércoles, una vez terminada la reunión de la Fed, Jerome Powell, durante su conferencia de prensa, se mostró muy confiado en que las tasas no tendrán que subir más y que lo más seguro es que el siguiente movimiento será a la baja. Como siempre, no se comprometió a ninguna fecha y mencionó que seguirán monitoreando la información, pero sus comentarios tranquilizaron mucho a los mercados. Esto fue reforzado el día viernes con el reporte de los salarios no agrícolas, que mostró que durante el mes de abril se crearon 175,000 nuevos empleos, mucho menos de lo esperado, y el índice de desempleo subió ligeramente. Además, se reportó que, en promedio, los salarios subieron el 3.9% anualizado, su menor nivel en casi 3 años. Esto lo que muestra es que el mercado laboral, aunque sigue robusto, está regresando a niveles más normales, lo que ayuda a quitarle presión a la inflación y apoya la idea de la Fed de que no hará falta seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, la información macroeconómica en general fue buena. En temas microeconómicos también tuvimos un balance positivo. Fue una semana muy cargada de reportes trimestrales y las dos estrellas de la semana fueron Apple y Amazon. Había mucho nerviosismo sobre el reporte de Apple porque por todos lados parecía que sus números en China serían muy pobres, pero logró reportar números mejor de lo esperado. Aunque mostró que la venta de dispositivos tuvo una ligera reducción, sus ingresos por servicios, sobre todo por lo que cobra mensualmente por aplicaciones, subió más del 14%. Tim Cook, su director general, se mostró muy optimista sobre el futuro del Vision Pro, el producto más reciente de Apple, pero lo que más sorprendió fue que incrementó su dividendo 4% y sobre todo que destinarán $110,000 millones a un programa de buybacks, es decir, a recomprar sus propias acciones. Y este es un número gigantesco, es el buyback más grande de la historia. Y para ponerlo en contexto, de las empresas que forman parte del Standard & Poor's 500, solo 86 tienen un valor mayor a $110,000 millones. Quiere decir que lo que Apple va a destinar para comprar sus propias acciones es mayor que el valor de las otras 414 empresas dentro del Standard & Poor's 500. Amazon superó por mucho las expectativas con un incremento en sus utilidades de más del 13%. Lo que más gustó del reporte de Amazon es que su servicio de computación en la nube, que es el más rentable, creció más del 17%, además de que han logrado mejorar sus márgenes en ventas al menudeo. Tesla también tuvo una buena semana. Aunque Tesla ya había reportado hace 2 semanas, esta semana sus acciones brincaron 15%, después de que Elon Musk logró permiso tentativo para iniciar pruebas de vehículos autónomos en China. Hemos mencionado que el futuro de Tesla está ligado a su capacidad de cumplir con su promesa de crear autos autónomos. Porque los autos eléctricos chinos ya sobrepasaron a Tesla en ventas. Pero si Musk logra poner autos autónomos en las calles, sería una ventaja competitiva enorme, sobre todo en China, que es el mercado de autos más grande del mundo y además donde están sus principales competidores de autos eléctricos, que son BYD y NIO. También vimos muy buenos reportes dentro de la industria farmacéutica. Eli Lilly, que es la empresa más grande dentro de esta industria, vio sus utilidades brincar más del 50% gracias a las ventas de sus nuevos medicamentos, llamados Zepbound, que fue recientemente aprobado para tratar el sobrepeso. Novo Nordisk, la otra empresa que logró aprobación de un medicamento para la pérdida de peso, también reportó mejor de lo esperado. Y Pfizer mostró señales de vida. Pfizer tuvo un gran impulso por sus vacunas contra el COVID,
Pero desde finales de 2021, sus acciones han tenido un desempeño desastroso y se encuentran en sus niveles más bajos de los últimos 10 años. Las expectativas estaban muy bajas para Pfizer, pero es buena noticia que haya logrado sobrepasarlas. Además de que pronto empezarán a ver los beneficios de la compra de Seagen, una empresa que desarrolla medicamentos para el cáncer. Otras empresas que superaron por mucho las expectativas fueron DuPont, Generac, Carvana, DraftKings y Mastercard. También tuvimos algunos reportes no tan buenos como los de la industria restaurantera. McDonald's, Shake Shack y Wendy's decepcionaron con sus reportes y Starbucks tuvo un reporte desastroso, en gran parte debido a una desaceleración en China, pero también han tenido problemas de tráfico de gente en los Estados Unidos. Finalmente, dentro de la industria de los desarrolladores de chips tuvimos resultados mixtos. Qualcomm fue la que mejor desempeño tuvo, pero AMD, Supermicro, Qorvo y Skyworks Solution, aunque reportaron en línea con lo esperado, sus pronósticos para lo que queda del año se quedaron ligeramente cortos. Esta semana hay poca información macroeconómica programada, así que probablemente será lo micro lo que domine, ya que seguirán los reportes trimestrales con mucha intensidad. Vale la pena monitorear los reportes de Tyson Foods, Palantir, Disney, Ferrari, Toyota, Rivian, Lucid, Wynn Resorts, Uber, Lyft, Shopify y Airbnb. Y también será interesante ver el reporte de Reddit, ya que será su primer reporte desde su reciente IPO. En la idea de la semana, vamos a hablar de 3M. Su símbolo es MMM. 3M Company es un conglomerado multinacional fundado en 1902 en un pequeño pueblo llamado Two Harbors en el estado de Minnesota. Su nombre original era Minnesota Mining and Manufacturing Company, pero en 2002, para su aniversario número 100, cambiaron su nombre oficial a 3M. Inició como una pequeña compañía minera, pero tuvieron muy poco éxito, por lo que poco después cambiaron su estrategia y empezaron a desarrollar y fabricar abrasivos. Uno de sus principales productos fue el papel de lija. Poco después desarrollaron una cinta adhesiva que se popularizó para proteger ciertas zonas al pintar, pero después encontró aplicaciones en el campo quirúrgico, farmacéutico y aeronáutico. La empresa fue creciendo y desarrollando un gran número de artículos y aplicaciones distintas. Actualmente tiene más de 55,000 productos, presencia en más de 100 países y más de 88,000 colaboradores. Algunas de sus marcas más reconocidas son las cintas Scotch, las fibras Scotch-Brite y los Post-its, pero tienen muchísimos productos que no son tan conocidos porque son para aplicaciones comerciales o industriales. Tienen soluciones para industrias como la automotriz, la aeroespacial, la de la salud, la de la construcción, la de las telecomunicaciones, la de la energía, etc. Cotizó por primera vez en la Bolsa de Nueva York en 1946 y es actualmente miembro del Dow Jones Industrial Average y del Standard & Poor's 500. Su valor de mercado actual ronda los $50,000 millones, lo que la ubica como la número 155 dentro de este último índice. Recientemente, 3M sufrió fuertes demandas por parte de miembros del ejército. 3M fue proveedor de tapones de oídos para proteger a los soldados de sonidos muy fuertes causados por explosiones, ya sea en combate o en entrenamientos. Y varios ex soldados alegan que tienen problemas de audición causados por tapones defectuosos. Esta demanda causó mucha preocupación entre los inversionistas y las acciones de 3M se encuentran en sus peores niveles de los últimos 10 años. Pero recientemente se anunció que 3M llegó a un acuerdo con los afectados y la empresa pagará $6,000 millones para cerrar el caso. La semana pasada reportó números mejor de lo esperado y se anunció que Mike Roman, su director general, dejará el cargo y será sucedido por William Brown, quien fue director general de L3 Harris, que es un contratista del ejército de los Estados Unidos. La noticia fue muy bien recibida, ya que se espera que un nuevo equipo directivo pueda darle la vuelta a la página, dejar la demanda atrás y regresar a la senda del crecimiento. El otro día, una persona me preguntó la razón por la cual el precio del oro está en máximos históricos. Si la economía de los Estados Unidos en teoría va muy bien y el oro suele ser un refugio cuando las cosas van mal, es visto como un activo ultra seguro que sube de precio cuando hay mucha incertidumbre. Y me pareció una pregunta muy interesante y por eso quise hablar un poco sobre el oro el día de hoy. El oro es un elemento químico, es decir, es un material que está formado por átomos de la misma categoría. Wikipedia
lo describe como un metal blando, brillante, amarillo, maleable y dúctil. Las propiedades de este metal lo han convertido a través de la historia en uno de los materiales más valiosos, además de que es escaso, lo que aumenta aún más su valor. El oro puro es blando, por lo que para muchos usos se endurece combinándolo con otros metales, comúnmente con plata o cobre. Y por esta razón es que se necesita una medida de la pureza. La pureza del oro se mide en quilates desde la época de los romanos, que usaban un sistema duodecimal, es decir, de base 12. Por eso es muy común que a la fecha tengamos docenas o múltiplos de 12 en muchas aplicaciones, como las horas del día, por ejemplo. La pureza del oro se empezó a medir en proporción y se usó el número 24 como referencia. Es decir, el oro puro tiene 24 quilates, porque son 24 partes de oro de las 24 totales. Oro de 18 quilates quiere decir que son 18 partes de oro y 6 de otro material, o sea, el 75% de oro y 25 del otro material. 14 quilates son 14 partes de oro y 10 partes de otro material, etc. Algo interesante es que los quilates usados en los diamantes y otras gemas se usan de forma distinta. En este caso, un quilate es una unidad de masa y no de pureza. Es decir, en un diamante, la cantidad de quilates hace referencia a cuánto pesa. Y para distinguirlos se usan abreviaturas distintas. Los quilates de masa usados para diamantes se abrevian CT, mientras que los quilates de pureza usados para el oro se abrevian KT. El oro ha sido conocido y utilizado desde hace más de 6.500 años. Las piezas más antiguas de las que se tiene registro se calcula que datan aproximadamente del año 4500 a.C. y se encontraron en el área de los Balcanes, en lo que actualmente es Bulgaria. Ha sido usado como medio de intercambio desde la antigua Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Pero la primera vez que se acuñaron monedas de oro fue en el año 550 a.C. por órdenes del rey Croesus de Lidia, territorio que actualmente pertenece a Turquía. Desde entonces, el oro se ha usado como moneda de cambio y sobre todo como referencia en transacciones monetarias internacionales. Para finales del siglo XIX, las principales divisas internacionales usaban el gold standard o patrón oro, es decir, su moneda estaba respaldada por sus reservas de oro. Esto se fue abandonando poco a poco. Los Estados Unidos dejaron el patrón oro en 1971 y el último país en dejarlo fue Suiza en 1999. A la fecha, muchos países tienen reservas de oro puro en lingotes y algunos acuñan monedas de oro, pero ya ninguna usa el oro como moneda corriente. Sin embargo, se sigue usando mucho como inversión y también de forma especulativa. Generalmente, es visto como un activo muy seguro y usado como protección en caso de una crisis económica debido a que conserva muy bien su valor a través del tiempo. Algunos analistas lo consideran hasta como una cobertura en caso de que el dólar se debilite. La forma más obvia de invertir en oro es comprando monedas o lingotes, pero su almacenaje a largo plazo puede ser complicado y hasta representar un riesgo de que sea robado. Una alternativa que a mí me parece muy buena es a través de ETFs. Con esto podemos tener una inversión que se comporte igual que el precio del oro, pero tenerla en nuestra cuenta con un broker. El ETF que yo personalmente uso con este objetivo es el que tiene el símbolo GLD, que de los ETFs basados en oro es el más grande. Y los inversionistas más importantes en este fondo son algunos de los bancos más grandes del mundo, como JP Morgan y Bank of America. Lo bueno es que no hay que ser un banco para poder invertir en el GLD. La inversión mínima, que es la de una unidad, actualmente ronda los $210, y lo único que se necesita es tener una cuenta con algún broker. Y quería hablar sobre los factores que afectan el precio del oro, pero no quiero alargarme mucho, así que eso lo platicaremos el próximo episodio, que por cierto será dentro de 2 semanas, porque la próxima semana voy a estar de viaje y no voy a poder grabar, así que espero poder tenerlo listo dentro de 15 días. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.